Hola chicos, en este video vamos a empezar a hablar sobre objetos. ¿Y por qué es importante hablar sobre objetos? Porque Python tiene un paradigma de programación que es la programación orientada a objetos. ¿Qué es este paradigma? Este paradigma lo que trata es modelar el mundo real a partir de algo que vamos a llamar objetos. eh, y bueno, hay otros tipos de paradigmas, pero Python se centra principalmente en programación orientada a objetos, aunque también maneja otros paradigmas. Un objeto está formado por dos partes. Una lista de atributos, que son las características de mi objeto, y una lista de métodos, que son las acciones que puede hacer mi objeto. Un método que va a ser muy importante en todos los lenguajes son los métodos que se llaman constructores. Este método lo que hace es me, me construye el objeto, valga la redundancia, asignándole valores a los atributos de ese objeto. Por ejemplo, eh, algo que nos va a ser muy útil es un concepto que se llama abstracción. Y les propongo que imaginen una silla. Probablemente ustedes tienen una silla en la mente que no tiene nada que ver con la silla que yo estoy imaginando. Por ejemplo, si yo imagino una silla, puedo imaginar estos tres tipos de sillas que son muy distintas. ¿Qué es lo que hace la abstracción? Nos va a ayudar a sacar los atributos, las características de una silla para modelarlo y las acciones que puede hacer la silla o que podemos hacer con una silla. Por ejemplo, como atributos tal vez podríamos poner el número de patas, el material con que está hecho, el color, eh, si tiene cojín en el respaldo, si tiene cojín en el asiento, si está en buen estado. Y como acciones o métodos podríamos tener, además del constructor, podemos tener sentarnos, podemos tener reparar, podemos tener pintar, podemos tener eh, reparar, romper, tapizar, ¿no? Cualquier actividad que nos interese hacer con este objeto. Si se dan cuenta, hay muchas cosas que yo puedo hacer con un objeto y hay muchas características. Entonces, para poder abstraer el objeto, siempre hay que tener en cuenta la siguiente pregunta. ¿Para qué estamos abstrayendo o para quién estamos abstrayendo? Por ejemplo, si yo quiero abstraer lo que es un gato, pues me va a servir saber para qué estoy abstrayendo, ¿no? Si al gato lo quiero abstraer tal vez como una mascota o tal vez desde el punto de vista de un veterinario, ¿no? Entonces tal vez desde el punto de vista de mascota me interesan más las acciones que puedo hacer con él, ¿no? Si darle de comer, jugar, limpiar el arenero, que duerma, que maulle, ¿no? Tal vez esas acciones me interesan más desde un punto de vista de que sea una mascota. Pero si tal vez desde el punto de vista de un veterinario, tal vez lo que me interesa más es saber la temperatura del gato, si tiene sus vacunas, si tiene algunas enfermedades, si está en tratamiento, si está operado, si tiene fracturas. Entonces, siempre es importante saber para qué estamos abstrayendo. Y les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros abstraemos lo que es un foco, pues tal vez las características que me importarían es saber si funciona, si está conectado, las horas de funcionamiento y cuándo empezó a funcionar. Eh, Ahorita explico a qué me refiero con el inicio del funcionamiento. Y los métodos que puede tener es el método constructor, que este es obligatorio, el método iluminar, el método apagar y el método cambiar. Donde el método iluminar va a verificar que si funciona y está conectado, pues tal vez imprime iluminando de forma continua cada cierto tiempo y ve a qué hora empezó a funcionar. Y eso es lo que va a guardar en el inicio, la hora en el que inicia a funcionar. Y, cuando apague, lo que va a hacer es, bueno, desconectarlo, ya no va a imprimir apagado y va a verificar cuánto tiempo estuvo trabajando con esa variable inicio. Esa variable inicio la va a reiniciar en cero y va a agregar las horas que estuvo trabajando a horas. Y lo que va a hacer además es calcular un número aleatorio a partir de las horas que estuvo funcionando
para ver si sigue funcionando o no. ¿No? Normalmente se funde un foco justo cuando prendemos y apagamos el foco. Entonces, cada que apague va a modificar si va a seguir funcionando la siguiente vez que intente iluminar. Y si no funciona, podemos tener la función cambiar, que lo que va a hacer es reiniciar mi foco a como fábrica, ¿no? Que funcione, que no esté conectado, que tenga 0 horas de trabajo y que no esté iniciado, ¿no? Que no haya iniciado a iluminar, ¿no? Entonces, tal vez estos métodos serían métodos que me interesaría de un foco. Y bueno, chicos, lo que ahora resta ver es la sintaxis de los objetos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces nos vemos en el próximo video. Chao.